este debate presidencial sobre migración, integración, derechos humanos y seguridad. La primera preocupación es la gestión de migración y de refugio en Costa Rica, que ha dependido en gran medida de la cooperación internacional, pero en 2025 se presentó una reducción en el financiamiento de organizaciones que apoyan este rubro, como el ACNUR o la OIM. A este comité le gustaría saber cómo gestionará el próximo gobierno la obtención de recursos externos y otras fuentes de financiamiento para no depender exclusivamente de la cooperación internacional. La segunda preocupación es que el informe sobre la trata de personas de 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte que las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, especialmente mujeres, niñas y niños, continúan siendo vulnerables a la trata con fines de explotación laboral y sexual, lo que exige respuestas estatales diferenciadas. ¿Qué medidas se pueden establecer para prevenir y combatir la trata de personas, garantizar la protección de las víctimas sin criminalizarlas por su estatus migratorio? Una tercera preocupación es que según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2024 alrededor de 13.129 personas migrantes recibieron albergues en centros de atención temporal para migrantes. En respuesta al aumento del flujo migratorio mixto, es necesario garantizar no solo una adecuada infraestructura, sino también condiciones dignas para la atención de las personas que permanecen en estos espacios. Una cuarta preocupación está relacionada con la homologación de títulos universitarios en el país. Les exhortamos a simplificar los procesos de homologación de títulos de miles de personas extranjeras que enfrentan trámites burocráticos que pueden durar años y tener altos costos, siendo más complejo para las personas que son refugiadas. Una quinta preocupación hace referencia a la Policía Profesional de Migración, que actualmente cuenta con muy pocos oficiales a nivel nacional. ¿Cómo consideran fortalecer a la Policía Profesional en términos de personal, presupuesto, respaldo institucional y sus capacidades en materias de derechos humanos? Entendidas estas preocupaciones presentadas por esta mesa, nos gustaría invitar a las candidaturas a dar unas palabras de bienvenida y breves mensajes en 60 segundos. Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. De verdad que muy contento de estar por acá. No siempre coincidimos la ley y la justicia por aquí, pero hoy nos toca. Y a don Walter vamos a tener que decirle algo también que tenga que ver con el derecho, porque de los 20 candidatos, 4 somos abogados y 3 estamos hoy acá. Vieran que muy contentos de estar conversando sobre este tema que es tan maravilloso. Yo siempre que pienso en el tema de la migración, me acuerdo de esa maravillosa canción de Alberto Cortés y de Facundo Cabral, cuando juntos decían no me llames de extranjero, ¿verdad? Que eso es algo que de verdad solo existe en la mente. Hay países que lo reciben a uno de verdad tan maravilloso, de una forma tan linda que uno dice, de verdad que aquí no me siento extranjero. Y eso es lo que nosotros en nuestro gobierno queremos para todas las personas que estén en nuestro país, que no se sientan extranjeros, que se sientan nacionales y verdaderamente queridos como tiene que ser. En diversos países receptores de población migrante y refugiada, la llegada de estas personas contribuye significativamente al desarrollo y bienestar del país de acogida. En Costa Rica, distintos estudios han mostrado los aportes que enriquecen este país. Estos estudios también han destacado los beneficios de avanzar hacia una mayor regularización migratoria de las personas que no tienen un estatus migratorio. Esto puede contribuir a crear mayor cohesión social y sentido de pertenencia. La migración no es solo un fenómeno humanitario, sino también un componente estratégico para el crecimiento económico y la convivencia pacífica. Según los últimos datos públicos disponibles de la Dirección General de Migración y Extranjería, hasta mayo del 2025, Costa Rica mantenía una mora superior a 193,000 solicitudes de refugio pendientes de resolución y más de 45,000 de trámites en extranjería igualmente pendientes. La pregunta es, ¿qué medidas administrativas y presupuestarias concretas propone para reducir este rezago y evitar el colapso del sistema de atención migratoria y el sistema de asilo en Costa Rica? Ahora el señor Boris Molina. Muchas gracias. El tema de la migración y el tema de cómo resolver las cosas a veces va más allá justamente de la simple aplicación de la ley. Es un tema, yo pienso,
de atrofia mental, le llamo yo a eso. Muchas de las cosas que suceden en esa problemática terminan en la sala constitucional o terminan en la Corte Interamericana, precisamente porque el Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, se olvidaron o ni siquiera saben que existen una cosa llamada control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Si los funcionarios tuvieran clara esa situación, que tienen que aplicar en aquella famosa pirámide de Kelsen, primero la Constitución y los derechos humanos y después todo lo demás, las cosas serían muy fáciles. Pero en la práctica se hace siempre al revés. Tratan de aplicar reglamentos, tratan de aplicar leyes y sobre todo lo hacen de una forma prácticamente draconiana, dicen los abogados, ¿verdad? De una forma irracional, sin sentido, sin humanidad, y se olvidan de que nosotros estamos regidos por el derecho internacional de los derechos humanos, donde el principio predomine, primero las personas. Eso es lo que tenemos que pensar. Nuestro gobierno, un gobierno de los derechos humanos, va a estar pensando siempre en las personas primero que en cualquier cosa, sin importar su nacionalidad. Eso es lo que obligan los tratados internacionales sobre derechos humanos, que en la pirámide están por encima de todo. Si aplicamos eso, los problemas se van a resolver muy fácil y muy rápido. Tomando en cuenta las limitaciones estructurales del marco normativo vigente de la Ley de Migración 8764, que condiciona el otorgamiento de permisos de trabajo a la figura de empleador y genera extensos plazos de resolución, así como las capacidades limitadas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿qué acciones específicas propone y está dispuesto o dispuesta a implementar para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes en el país? Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor Boris Molina. Vean qué pregunta más fundamental. Habla sobre cómo vamos nosotros a hacer la aplicación o la ejecución de una ley. Y yo les digo, el camino no es por ahí. Estuve 16 años al frente del caso Artavia Murillo, caso de la fecundación in vitro, y les garantizo que pude aprender que el camino de la confrontación no es el adecuado. Como presidente de la República me comprometo a que los problemas cruciales de ese país los vamos a resolver en menos de esos 4 años y en la Corte Interamericana. ¿De qué forma? El presidente tiene la potestad de poder hacer una opinión consultiva a la Corte, que se va a resolver prácticamente en 2 años. La que más ha durado son 3 años. En esta materia de migración tenemos varias. La OC 1803 es la principal, que es la que marca el derrotero, la 2124, ahí es el camino. Un presidente de la República que tenga las agallas para decir, vamos a resolver el problema migratorio, donde se marca la pauta de los derechos humanos. En la Corte Interamericana se hace la consulta y yo aspiraría y procuraría y presentaríamos muy bien esa consulta, más bien a la Corte Interamericana, para que se resuelva favorable a todos los migrantes que nos honran con estar en este país. Pero también el resto de los problemas cruciales del país, como las pensiones y otros temas, yo pienso solucionarlos de esa forma, rapidito, directo al grano y con eficiencia. Después del huracán Mitch, en 1999, Costa Rica tomó una medida audaz. Promovió una amnistía migratoria que regularizó a poco más de 155,000 personas en su momento. Esto benefició a personas, empresas y al Estado, por supuesto. ¿Estaría en disposición de implementar un proceso de regularización migratoria que beneficie a personas extranjeras que ya tengan arraigo en el país? Le vamos a dar la palabra al señor Boris Molina. Muchas gracias, doña Gabriela. Fíjense ustedes que don Walter se nos adelantó y ya nos dijo prácticamente lo que tenemos que hacer todos. Y entonces la respuesta es sí, claro, por supuesto, estamos de acuerdo con hacer esa regularización a través de una amnistía. Nos parece que es lo más sano, tiene que ser tal como lo explicó Walter muy bien planificada, muy bien regulada, muy bien estructurada, porque el tema también es que debemos hacer los filtros necesarios para que el asunto funcione, ¿verdad? Hay temas que tienen que ver con todo esto, que están regulados en estas emblemáticas resoluciones que mencionaba ahora. Me faltó tal vez Vélez Lors contra Panamá, que es una resolución fundamental en este tema, y esa que decía la OC 1803, que tienen que ver con el derecho de información del migrante y que tienen que ver con el derecho de no devolución, pero por supuesto ligados al principio del debido proceso y el derecho de defensa. En todo este proceso de amnistía, todo eso va a ser fundamental, porque va a venir gente que definitivamente no van a ser requeridos o queridos en ningún lugar, y tenemos que estar claros que dentro de esa amnistía, esos procesos de regulación migratoria tienen que ser filtros necesarios para expulsar al que no queremos,
Al que queremos y viene a hacer el bien, lo abrazamos, y al que no, hay que expulsarlo. Así tiene que ser de claro. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado a esta iniciativa del primer debate de sociedad civil organizado en Costa Rica en la historia, y a su vez haber aceptado en un debate de un tema que muchas veces es invisibilizado o que se utiliza como cortina de humo para tratar de ocultar los verdaderos problemas del país. Y a una población que de por sí ya es vulnerable, se vuelve doble víctima, doblemente vulnerable, al ser tal vez un tema que se usa para ataques directos. El ejercicio pleno de los derechos humanos pasa por contar con un riguroso marco jurídico como el que tiene Costa Rica, por contar con políticas públicas y especialmente políticas sociales inclusivas, por tener procesos migratorios accesibles, por garantizar un acceso a la justicia sin discriminación. Si bien nuestro país ha suscrito la mayoría de instrumentos internacionales de protección internacional en materia migratoria, aún persisten brechas entre lo formal y lo real, es decir, entre lo que garantiza el ordenamiento jurídico y lo que realmente se vive en el día a día. Considerando que un 21% de las personas migrantes que ingresaron al país entre 2023 y 2024 son niñas y niños, ¿qué políticas y acciones concretas propone su candidatura para garantizar la protección integral y el interés superior de la niñez y adolescencia migrante y con necesidades de protección internacional? Tiene la palabra don Boris Molina. Muchísimas gracias. Un exdirector de este Instituto de Derechos Humanos escribió 2 artículos que son fundamentales para lo que voy a decir. Don Enrique Pedro Baba, que es mi mentor. Uno que se llama La cabeza del juez y el otro que se llama ¿De qué hablan o de qué viven los que hablan de derechos humanos? Esos 2 artículos revelan esta realidad. Una cosa es lo que el montón de leyes digan y el montón de normas digan, y otra cosa es la realidad. Tenemos normativa de sobra, tenemos derechos humanos de sobra, pero si no los aplicamos, entonces no sirven para nada. Lo que Claudio explicaba ahora, esa realidad que viven los hermanos venezolanos, es porque para el PANI simplemente esos hermanos no existen. No son niños y niñas que debamos de proteger porque se supone que no son costarricenses y entonces al PANI no le tocan, cuando su responsabilidad es precisamente velar por la niñez, como dice Ana Virginia, sin importar de qué nacionalidad sea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un caso como estos? Hacer una intervención del PANI. Para mí, hoy en día, una de las instituciones más ineficientes del país. Se han jalado cada torta por no solo una cuestión de desconocimiento, sino simple y sencillamente por negligencia y por insensibilidad. No ven a la persona como el centro de las decisiones que tienen que tomar, el interés superior del niño. Muchísimas gracias, don Boris, por sus palabras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, entre 2022 y 2024, las mujeres migrantes y refugiadas experimentaron con mayor severidad la pobreza, entre un 10 y un 12% más que el promedio nacional. Basándonos en esta información, ¿qué acciones concretas impulsará para reducir la pobreza y garantizar el acceso efectivo a derechos y servicios fundamentales para esta población? A continuación, don Boris Molina con su respuesta. Tiene 90 segundos. Muy amable. Miren, una de las cosas desastrosas de tantas que ha hecho este gobierno fue desmantelar lo que se llamaban los comisionados de los grupos vulnerables. E hicieron uno solo, que le llaman el comisionado de inclusión social. Como que si las cosas que pasan cada uno de estos grupos vulnerables pudiesen compararse con el otro. Nosotros vamos a volver a esto, pero le vamos a llamar la Dirección Nacional de Protección a la Persona Migrante, a la mujer, a la niñez, etcétera. Ya hemos nombrado a esas personas. Emania Palacios, una nicaragüense que se vino para Costa Rica y que hoy es naturalizada costarricense, va a ser la Directora Nacional de Protección a la Persona Migrante. No pudimos poner a Emania como candidata a diputada porque resulta que todavía no tiene los 10 años de naturalización, pero va a ocupar ese cargo en nuestro gobierno. Tenemos a Gladys Mantilla, de origen peruano, que va a ser la Directora Nacional de Protección a la Persona con Discapacidad. Gladys conoce perfectamente este tema porque padece una discapacidad. Es que hay que padecer la vulnerabilidad para saber de lo que estamos hablando. Y Marisela Morales Mora, mi vicepresidenta, una mujer que tuvo que empezar a estudiar a los 35 años porque tenía que proteger a sus hijos antes. Va a ser la encargada de la protección a la mujer. Me toca moderar este tercer bloque que tiene que ver con migración y seguridad. Pero antes de plantearles las preguntas, quiero mencionar
muy brevemente un par de elementos que me parece que deben destacarse. A los datos que ya se han mencionado, hay que puntualizar que Costa Rica, aproximadamente lo que nos dicen los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es que en Costa Rica habitamos unas 485,000 personas extranjeras. De ellas, probablemente, pero eso es lo que nos dicen los datos estadísticos, de ellas, este es un dato importante, el 54% son mujeres y ese 54% contribuye de muchas formas a este país. Por ejemplo, en los últimos 25 años, 1 de cada 5 nacimientos en Costa Rica, es decir, el 20%, son de madres extranjeras. Y estas mujeres, que no solo dan a luz y que contribuyen de distintas maneras, están brindando un aporte muy importante al trabajo doméstico remunerado, pero también a labores de cuidado, como ya ha sido mencionado en el panel. Pues bien, por otra parte, a nivel global, en los países que reciben a población extranjera, frecuentemente se acompaña o se emiten narrativas que trasladan la responsabilidad del incremento de la violencia, de los homicidios, a la población extranjera. Y muchas veces esas narrativas se acompañan de noticias falsas, de datos sesgados, y hoy día a nivel global podemos ver ese tipo de narrativas en la actual e imperialista administración de los Estados Unidos de Norteamérica, claramente. Lamentablemente, esas narrativas se replican en otros contextos. En el caso costarricense, ha habido ya algunas iniciativas, nos hemos encontrado en campañas anteriores con este tipo de discursos, pero la evidencia empírica y sobre todo los datos oficiales no acompañan o no permiten sustentar en el caso costarricense este tipo de narrativas. Pues bien, a partir de todo el análisis que ustedes han realizado de lo que está en sus planes de gobierno, ¿qué proponen sus candidaturas para fortalecer la seguridad ciudadana sin criminalizar ni estigmatizar a la población extranjera, a la población migrante y a aquella población con necesidades de protección internacional? Y junto a ella, aquí hago el anexo a la siguiente pregunta, es ¿qué medidas pueden implementar su gobierno para asegurar que los operativos de seguridad, de control migratorio, respeten los principios de no devolución, legalidad, proporcionalidad, no discriminación, especialmente en aquellas comunidades en donde hay alta presencia de población extranjera? A continuación, don Boris Molina. En el 2019, la Federación Internacional de Abogados y la Corporación LexisNexis me honran con darme el Premio de Estado de Derecho, que es para un abogado que haya influido en los derechos humanos del continente. Flaco favor le haría yo a este país si, siendo presidente de la República, no respeto los derechos humanos en forma extrema, porque no hay ninguna diferencia en el trato que se tiene que dar, ni en materia de seguridad, ni de salud, ni de educación, ni nada a las personas que están en nuestro país, y sobre todo en materia de seguridad, porque somos el punto culminante por el cual las organizaciones criminales llegan y toman un país. Ya este país está tomado por el narcotráfico, y si hay una organización democrática que no le importa de qué país sea nadie para entrar, es el narcotráfico. Entonces están atrapados igual todas las personas que están dentro del país en este flagelo. Y la solución para nosotros tiene varias aristas que en los 27 segundos que me quedan ya no las vamos a exponer, pero se las vamos a decir por lo menos muy claras. Una tiene que ser el tema del ataque directo al consumo, que lo hemos establecido como el pilar de nuestra reforma en materia de seguridad, y el otro tiene que ser con la unificación de la policía. Hay un proyecto 24.966 que queremos que sea aprobado, ojalá en esta Asamblea Legislativa y si no en la próxima. Organizaciones de derechos humanos en el país han documentado que en territorio costarricense se han planteado al menos 200 casos de persecución o represión transnacional. Algunos, como nos han documentado las noticias, han terminado en lamentables y condenables asesinatos contra personas opositoras o exiliadas por parte de regímenes autoritarios. Acá la pregunta: ¿qué acciones específicas de protección propone su candidatura para garantizar la seguridad e integridad de personas refugiadas o solicitantes de protección internacional sin que su condición de activista sea objeto de vigilancia, amenaza o ataques dentro de Costa Rica? Por favor, don Boris Molina. Muchísimas gracias. Sí, una vez más tenemos que estar claros en que el tema de la letra muerta de la ley y la realidad son dos cosas completamente distintas. Nos sobran normas para proteger la
la consulta que se hace, ya, el artículo 7 de la Constitución, el 19, el 33, el 50, y ahí puedo seguir hablando, y si son resoluciones de la Corte Interamericana, ni para qué. Pero lo que Claudio acaba de decir es medular. Si no tenemos una verdadera reforma del sistema de seguridad en este país y no le garantizamos la seguridad a todos los habitantes de la República, en vano sería decir que vamos a proteger de manera especial a las personas migrantes. Entonces, todo tiene que ir completamente de la mano. Esa reforma de seguridad de la que hablábamos ahora, que tiene que ver, por ejemplo, con la unificación de la policía, que ahora sí lo voy a explicar un poquito más, ese proyecto 24.966, lo que permite es darle mayor control a toda la policía a través de un solo jefe de la policía que le responda al ministro de Seguridad o al presidente de la República, y no tener que estar diluyendo esa responsabilidad entre las distintas fuerzas policiales, por supuesto, incluida la Policía de Migración. Entonces, hay que resolver el problema país primero para ver ese problema en específico, pero por supuesto que es parte de lo que nosotros queremos hacer con AINCO. A continuación pasaremos al bloque 4. En este bloque vamos a incorporar preguntas que fueron planteadas por organizaciones de la sociedad civil que han sido identificadas en un ejercicio de consulta ciudadana que se ha realizado en redes sociales en los días previos a este debate. La primera pregunta es: ¿la gobernanza migratoria exige una articulación efectiva entre política migratoria, control estatal, mercado laboral y seguridad ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos? Sin embargo, persisten vacíos en la verificación de perfiles migratorios, el control de actividades laborales sensibles y la prevención del uso de figuras migratorias como cobertura para actividades ilícitas. ¿Cómo estructuraría su gobierno una política integral de migración y seguridad que fortalezca los controles administrativos y laborales, mejore la coordinación interinstitucional y prevenga la instrumentalización de la migración por parte del crimen organizado, sin incurrir en prácticas discriminatorias ni regresivas en materia de derechos humanos? Prosigue el señor Boris Molina. En el tema de la migración, los problemas que se dan no son muy diferentes a los que se dan para los nacionales, pero tienen algunos que podemos decir que se incrementan porque sufren discriminación de tipo estructural. Y entonces, si un gobierno no es sensible a esa forma de analizar por qué se da ese tipo de discriminación, si no se manejan conceptos tan importantes como el principio pro homine y saber que tiene que ser la persona el centro de las decisiones que se tomen, va a ser muy difícil que cualquier otra cosa funcione. Todos los gobiernos van a tener que enfrentar los problemas migratorios que están relacionados con la trata de personas, con los temas laborales, con los temas que tienen que ver con salud y con educación y con el tema de la economía también. El costo de vida para una persona migrante en un país que no es el que lo vio nacer se encarece muchísimo. Por eso vemos nosotros cosas que son tan incomprensibles como la compra de medicamentos en un parque de la ciudad de San José por parte de grupos específicos que van a pagar por las medicinas que deberían de tener gratuitamente y resulta que te las venden muchísimo más caras. Eso no pasaría en un país sensible a los derechos humanos, que sepa que son personas que no se diferencian en absolutamente nada con los nacionales. Proseguimos ahora con la lectura de la última pregunta que compone este debate. Planteando que la comunidad migrante se compone a su vez de poblaciones diversas y que el aporte que pueden generar en los países de acogida va más allá de lo económico, sino también en lo social y lo cultural, ¿cómo lograr la integración y cohesión social desde un enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta que este enfoque de derechos culturales y el principio de interculturalidad podría en futuro aportar al fortalecimiento de la integración centroamericana? Continúa don Boris. Miren, el tema es muy complejo porque nosotros no estamos acostumbrados, ahora hablaba con Ana Virginia entre telones ahí, de que realmente es un tema verdaderamente mental. O sea, el costarricense no ve a la persona migrante como una persona igual y ya ahí empezamos mal, pero fatal. Porque si no lo vemos como igual y pensamos que nosotros tenemos un privilegio por encima de ellos, entonces todo lo demás va a continuar mal. Esas diferencias interculturales realmente se hacen pequeñitas y yo lo he dicho básicamente y lo explico siempre con Nicaragua, que a mí me encanta ir a Nicaragua y siempre digo, mire, yo me como el mismo gallo pinto, aunque ellos digan que ellos lo inventaron, pero me como el mismo fresco, me como la misma ensalada. Tenemos el maje que los costarricenses pensamos que es nuestro y los nicaragüenses también lo tienen y dicen que es de ellos. Entonces, al final de cuentas, ¿cuáles son las diferencias reales que existen entre esos dos países?
ninguna. De hecho, el tatarabuelo de mi esposa fue presidente de Nicaragua, la abuela era nicaragüense, mi bisabuela era nicaragüense. Entonces, al final de cuentas, lo que nos divide es una generación o dos, pero somos de las mismas nacionalidades ambos. Entonces, pensar en un país que sigue creyendo que una persona es diferente porque nació en otro lugar, eso es lo que nos hace complicados y eso es lo que hay que cambiar. Para ir culminando con este debate, nos gustaría invitar a las candidaturas a dar unas palabras de cierre y un breve mensaje en 60 segundos. En la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias, doña Ana, por sus palabras. Les recordamos que cuando se cumple el tiempo se mutean los micrófonos. Don Boris tiene 60 segundos. Ella va a terminar lo de la caja. Venga, Anita. Ay, muchas gracias. No, que yo no quisiera que la Caja de Seguro Social sea una institución que es modelo costarricense, se preste para la explotación de ningún trabajador en nuestro país. Gracias. 94,000 personas naturalizadas tienen la oportunidad de votar en estas elecciones. Son los representantes de todas las poblaciones migrantes de este país. Aquí hay 7 candidatos que dimos la cara para este tema y les garantizo que somos los únicos que verdaderamente queremos hacer algo por ese tema. Tienen dónde escoger. Boris Molina es una de esas posibilidades, pero hay 6 más aquí presentes que son de la misma calidad. Así que aprovechen esa oportunidad. 94,000 personas que pueden hacer el cambio de la historia en este país. Muchas gracias, don Boris, todas las candidaturas por sus palabras. Invito a Gustavo Gatica, quien nos brindará unas palabras de cierre. Queridos candidatos y candidata, en nombre de la organización de este debate queremos agradecer a todas las personas que han seguido la transmisión a través de distintas plataformas. Eso ha dado la oportunidad de escuchar distintas perspectivas que han enunciado las personas candidatas presidenciales en torno a la movilidad humana. Como ya se señaló al inicio, ha sido el primer debate que ha tenido como centro de atención el tema de movilidad humana. Desde la organización de esta actividad valoramos mucho que entre distintos temas hubo una serie de temas en los que hubo convergencia y acuerdo. Quiero destacar únicamente 2 de los varios en los que hubo acuerdo y convergencia. Se reconoció los aportes que hacen las personas, que hacemos las personas extranjeras a este país y se dieron diversos ejemplos de ello. Segunda cosa en la que hubo convergencia es que se reconoce la necesidad de avanzar hacia un proceso amplio de regularización migratoria para las personas extranjeras que están en condición migratoria irregular. También hay consenso que entre las personas extranjeras que vivimos en este país y las personas costarricenses es necesario construir una Costa Rica más solidaria, más fraterna, más cálida, más hospitalaria, en general más humana. Queremos agradecer a las personas candidatas que vinieron y se atrevieron a compartir con nosotros sus reflexiones, sus posicionamientos, por venir a compartir sus puntos de vista sobre un tema que sabemos que no es fácil y que no atrapa y que no tiene y que no ofrece réditos políticos. En muchos casos no ofrece réditos políticos. Entonces queremos reconocer esa valentía y ese posicionamiento sobre un tema que sabemos que es sensible. Y finalmente quiero contarles que este debate fue organizado a partir de un esfuerzo colaborativo de distintas organizaciones de sociedad civil, la mayoría de ellas nicaragüenses, que con pocos recursos, sumando escasos recursos, lograron hacer y llevar a cabo esta actividad. Para esas organizaciones, mi reconocimiento, nuestra gratitud y nuestro respeto. Finalmente, les invitamos a todas las personas que están en la sala a que nos acompañen a un refrigerio en el primer piso. Muchas gracias y buenas noches.
Boris Presidente, porque Costa Rica merece más.